bueno, seguimos con más No Se Mancha. Ya nos queda media hora para terminar este programa. Se pasó volando, la verdad. Y bueno, y ahora nos vamos a meter con todo lo que estuvo pasando en el fútbol argentino. ¿Con qué arrancamos? Porque pasó un montón de cosas. Bueno, primero, desde que terminó el programa de la No Se Mancha, la semana pasada hasta ahora, le dieron el trofeo a Rosario Central, que fue por escritorio, por salir primero en la tabla anual, algo que nunca pasó en la historia. Además fue Liga, ¿no? Torneo de la Liga le dieron. Campeón de Liga. Sí, campeón de Liga. Bien. Después, bueno, también el conocido pasillo de Estudiantes, que esto fue el domingo, que todo estaba, los ojos puesto ahí, ¿no? Que iba a ser Estudiantes, si iba a hacer el pasillo, los iba a aplaudir, qué iba a pasar. Creo que nadie se hubiese imaginado que después de hacer el pasillo se iban a dar vuelta mientras pasaban. Y nada, tuvo muchas repercusiones y también vimos cómo después, bueno, también salió la AFA a querer sancionar a Estudiantes, pero bueno, primero con lo primero. El famoso PDF. Y el PDF. No, para mí lo más sorprendente de toda esta semana no fue el pasillo, no fue la copa, sino fue que Estudiantes le ganó a Rosario Central. Le ganó, eso fue. No, porque aparte de eso, imagínate si hacían el pasillo, después No, perdían, no sé, perdían, 4-0 no. con 2 penales inventados, expulsión al ruso. Yo me esperaba eso. Yo estaba mirando el partido y viste, con la cantidad de penales que nos van a inventar. ¿Quién fue el referí del partido? Dóvalo. Dóvalo, ¿no? Dóvalo. Sí, si no me equivoco, sí. No, para mí lo más interesante fue un poco eso también, que genera otro nivel de repercusión. No solamente la situación del pasillo, que ahora la discutimos, sino que además el equipo que de alguna manera sale a hacer eso, que no venía jugando bien también. No. Y tampoco me parece que lo hayan bombeado mucho en ese partido. Estaban las cámaras muy puestas en eso. Terminé ganando 1-0. A mí, como hincha de Estudiantes, el gol de C3, además, hasta por el lugar, me hace acordar al gol de Mateo Retegui en el 1-0 en el Bosque contra Gimnasia. Otro partido. Es del otro lado. A lo que quiero llegar es otro partido que yo no pensé que íbamos a ganar y que de golpe Estudiantes gana 1-0. Nada, después con esto que venías diciendo, Valen, primera cuestión ahí en el medio es eso. De golpe Rosario Central se le adjudica terminada la Copa, por lo menos la fase previa a los playoffs, se le adjudica un torneo de la Liga, ¿no? Llamando Liga, de alguna manera, a lo que fue el acumulado de las 2 copas que se jugó en el fútbol argentino durante el 2025. Ya de alguna manera también, erróneamente, le erran al término en esa cuestión de una liga donde juegan todos contra todos, ¿no? Claro, no es liga. Me parece, primero no es liga, claro. No es liga, no cumple con ser Arrancamos por ahí. Y después, bueno, con la situación donde creo que nadie, es lo mismo que venimos diciendo todos, ¿no? Que nadie le quita mérito a Rosario Central, verdaderamente es el equipo que más puntos acumuló a lo largo del torneo. Podemos decir que muchos de esos puntos fueron por penales y que lo convierten a Di María también en goleador de Rosario Central, pero por fuera de eso es el equipo que más puntos ha cosechado. Sí que estas cosas no se habían planteado de alguna manera a principio del torneo, y ante el invento de esta liga, la escalada que va ocurriendo, que me parece que sí va de la mano encima, porque lo primero que ocurre es que se adjudica a Rosario Central campeón, y después empiezan a ocurrir cosas que al futbolero también le molestan mucho, ¿no? Sí. No me quiero meter en algunas cuestiones del ascenso porque sé que Encito se quiere meter, pero venía de ocurrir la semana pasada la situación de Morón, previa a la de Gimnasia de Jujuy, Deportivo Madryn. Deportivo Madryn metiéndole favorecido. Claro. En los ascensos más ascensos, también los más amateur, también hay un montón de, no de irregularidades ya, porque ya viste que la alevosía se llevó como la irregularidad o el puede pasar por un mal arbitraje. Boca Central en la Copa Argentina, aún te invento una copa, te invento un trofeo de campeón en una reunión en Puerto Madero, ¿no? Aún te invento un 3-0 por escritorio porque al referí le pintó. Como que ya hay un poco como una desdignificación del relato que ya no les importa tampoco cómo la gente le llega, porque igual no se puede hacer mucho, ¿no? Y que dentro de eso empiezan a ser muchos los damnificados, porque después, terminado esto, posterior, no sé, yo por ejemplo estaba viendo el partido el fin de semana de San Lorenzo Central Córdoba.
situación que un poco me sorprende el resultado de ese partido, por lo menos las expulsiones a Romaña, sí. a Romaña principalmente, La segunda pero que en torno a eso también lo que lleva es un San Lorenzo que días antes sale la noticia que es la AFA quien le paga el sueldo a los jugadores o inyecta plata en el club para que el club no explote económicamente, club conducido políticamente, por ejemplo, todavía por Moretti, ¿no? Donde los hinchas San Lorenzo son quien quieren llamar a elecciones, destituirlo, hay una comisión reguladora ahí, pero que no funciona y que la síntesis de alguna manera es la misma AFA resolviendo o enfriando económicamente ese quilombo y pareciera que el vuelto es, bueno, vas a perder contra Central Córdoba en Santiago del Estero. Justo contra Central Córdoba, que también tiene su propia construcción de relato de ser un equipo involucrado en polémicas, involucrado en lo que es los equipos del poder también. Obvio, ahora en un ratito tengo un par de cosas Central Córdoba si queremos llevar. Pero bueno, me parece que también va sumando esas cosas que llegado el fin de semana a la situación de Estudiantes contra Rosario Central, me parece que también la AFA peca de ingenuo en algunas cosas y le deja servido a Estudiantes, a Verón en este caso como presidente del club, la posibilidad de hacerse notar en un contexto que me parece que no venía siendo favorable para Verón principalmente, ¿no? Sí. Yo como hincha de Estudiantes puedo decir que a lo largo de este 2025 hubo un montón de manejos que fueron para mí muy erróneos, que molestaron mucho y que terminando el fin de año me parece que también la figura de la bruja estaba un poco limada, ¿no? La cuestión de Foster, la cuestión de la posibilidad de los 120 palos verdes, el préstamo de 10 palos que terminó siendo para comprar jugadores para la Libertadores y para pagar algún sueldo, el sueldo de Mena en ese caso. Como un montón de grises que me parece que iban no quedando bajo la alfombra, pero sí medio corridos por el tiempo. La bruja muy tranquila, sin meterse esas cosas, y la situación de Rosario Central y la pelea directa de la AFA pareciera que lo suben a un ring. Cuando él no pide ese ring, en este caso, lo suben a un ring y la cuestión del pasillo termina acertando una piña y termina teniendo adhesión. Sí, fue la primera vez por ahí que mucha gente neutral dijo, che, qué bien lo de Estudiantes. Sí. O sea, yo no sé si había visto... Yo al lado mío tenía un hincha de gimnasia, hizo como que lo festejó. Yo me sentí re incómodo. ¿Qué onda? Que la gente nos festeja a nosotros. Y festejé el gol de C3. A mí Estudiantes no me gusta para nada. Es un club que personalmente es de los clubes con los que no compro. Pero lo del fin de pasado fue espectacular, fue hermoso. Aparte el gol fue lindo, futbolísticamente después hizo las cosas bien Estudiantes, pero hubo un acompañamiento de toda la neutralidad, no de Rosario y no pincha rata, que no sé si alguna vez se hacía rato que no se generaba también con un club así, una empatía con un club que no es un club tipo de los que pasan desapercibidos, es Estudiantes, un club que pisa dentro de todo. Además, el tema del pasillo, no es que se habló en la semana que Estudiantes no lo iba a hacer y arrancó el partido y no se lo hicieron, no. Se plantaron a hacer el pasillo y yo y muchos habrán pensado, mirá vos cómo, para decirlo de alguna manera, como se esta bajan fuma los baja pantalones y hacen el pasillo a Central y apenas pisa el campo de juego Central se dan vuelta, fue brillante. Hermoso. Bueno, quizás en un fútbol mezclo la situación de la destreza y de la magia que tiene el fútbol, de lo espontáneo, que no sabemos lo que va a ocurrir. Exacto. Quizás tiene ese impacto. Como uno dentro de una cancha no sabe lo que va a ser un enganche, lo que va a ser un jugador que de golpe haga una rabona dentro del área chica, no sé, cualquier cosa que es lo que nos gusta del fútbol, me parece que tuvo ese impacto. Sí. Algo que no esperamos. Entonces nos alegramos más. También un fútbol que está muy estático, muy parado, que no pasa nada. Mirá, nos terminamos alegrando más por lo que pasa fuera de la cancha antes que pase el partido. Aparte que alguien se revele ya es una muestra de algo mejor para el resto, digamos, porque yo como hincha de River salen las asambleas de AFA y lo ves a... se me fue el nombre ahora el dirigente de River. Di Carlo, ¿no es? No, ahora no es Di Carlo, sino que es Villarroel, Nacho Villarroel. Y vos lo ves en la foto con la manito levantada y dale, macho, hacete cargo, no sé, no levantés la mano, no vayas como hizo Talleres y Estudiantes en varias asambleas y plantate de alguna forma. Lo que hizo Estudiantes ahora fue plantarse frente a todo el país directamente, no mandó al dirigente a votar en la asamblea o no se hizo parte, sino que se la bancó, el reclamo, todo, y cuando tuvo que demostrar lo hizo ahí, en vivo. En el prime time, además. Sí, que hace cosas que te obligan, eso, exponerlo al frente de todo el mundo, es que te obliga a pararte a ver de qué lado de la mecha te encontrás, porque digo, para el resto de los clubes también es una apurada de... Sí. De, ustedes no van a decir nada. Claro. Sí. Yo creo que igual lo interesante a discutir también un poco políticamente, porque lo que sigue estando en el medio es...
el modelo de los clubes y las asociaciones civiles o la SAD, me parece que es interesante meter mano ahí, discutirlo un poco en profundidad. Yo armé un par de cosas con algunos de los principales actores vinculados a la AFA y al modelo de la SAD que hoy tiene la AFA. Creo que el planteo de la SAD de estudiantes ya queda claro. Lo que les propongo al aire, si querés, Encito, querés que hagamos tipo un recorrido del ascenso y demás, porque para mí lo otro interesante es posta poder discutir y pensar estas cosas. Sí, yo, como hincha de estudiantes, no estoy de acuerdo con el modelo de Foster Gillett. Entonces, eso lo quiero dejar claro. Y lo que fue ocurriendo en estos días es que hoy la derecha argentina se está embanderando en estudiantes, cosa que a mí tampoco me gusta ni me queda cómoda. Creo que la derecha argentina hace eso porque pareciera que del otro lado está el peronismo. Bueno, del otro lado me parece que no está el peronismo. O si lo que está es el peronismo, el chiquitape más, bueno, hay un montón de cosas que no están piola. Me parece que está bueno poder discutir eso. A fin de cuentas, si el día de mañana, si lo que se discute este modelo de la AFA, ¿qué modelo de la AFA queremos? Con esto no digo que yo no quiero a la bruja, nada por el estilo. Yo creo que la bruja tiene la capacidad de sacarse a esos actores de encima de mierda que fue trayendo, que es con una asociación civil como la que tenemos hasta el día de hoy, que tenemos la posibilidad de seguir creciendo y somos un club con la decisión de pararse mano en un montón de cosas. Bueno, también me parece que corresponde que Estudiantes se pare de mano ante la SAD o la guita y el gerenciamiento. Creo que ese es un debate que está bueno. Si querés, Encito, querés que arranquemos con ese historial. ¿Por dónde querés? Yo tenía pensado hacer un historial en relación a los torneos. Perdón, que me alejé un poquito del micrófono. En relación a los torneos, cómo era antes el fútbol argentino, todos conocimos el torneo Clausura Apertura, que mal o bien era un formato que te daba lo que hoy no hay, que es claridad en el tema. Vos sabías quiénes eran los campeones, los clasificados a la Copa, y no había mucho recopa, trofeo de campeones, nada. Era Apertura, Clausura, Libertadores mitad de año, Sudamericana la otra mitad. Eso también va con el tema del calendario que quiere implantar Conmebol pareciéndose a Europa y todo eso. Pero iba más al tema de cómo fue que surgió tener tantos equipos en primera división. Nosotros teníamos en 2014, había 20 equipos, se jugaban 2 torneos, el final y el inicial. Salud. Y ese 2014 fue un año clave porque fue justo cuando Grondona ya venía hace tiempo queriendo instalar la idea de tener un torneo masivo, tener más equipos en primera. Y el plan de Grondona era tener 30 equipos. Grondona fallece en 2014 y el plan de Grondona se lleva a cabo un año después. En lugar de revertir esa decisión, se sigue con el plan de Grondona. Y lo que empezó a suceder fue que se empezó a emparejar quizás un poco para abajo lo que es la primera división del fútbol argentino. Y subieron 10 equipos de golpe, hubo 30 equipos. Que al principio estaba ordenado el torneo, porque vos tenías un torneo largo, todos contra todos, tenías la fecha de clásicos, tenías un interzonal y demás. La fecha de clásicos, y mal o bien estaba definido cómo era el certamen. Arrancaba a principio de año, terminaba al fin de año, después más a 2016 cambió el formato calendario para parecerse a Europa y comenzó en junio y terminó en mayo, o sea, se jugó... Creo que fue la Superliga ya, en ese entonces cuando estaba la Superliga. Y las decisiones siempre fueron de reducir los descensos y no sumar, reducir los descensos sí, sumar ascensos, porque arbitrariamente, digamos, para que haya más equipos en primera. Hubo un año que fue el 2019, que fue el primer año que no hubo descensos. En ese entonces en Argentina había 24 equipos en primera. Y lo que se pensaba hacer era que para el año 2020 bajen 3 equipos y asciendan 2, y de esta manera quedaban 23 equipos para lo que sería el primer torneo del año 2020. Ese año se suspende todo por la pandemia, incluidos los descensos y los ascensos, y es donde empieza a hacerse esta bola de sumar equipos y frenar descensos y agregar equipos y más y más y más, hasta que hoy en día tenemos un torneo multitudinario que pierde un poco la competitividad, porque al comienzo del torneo de 30 decían que era para mantener a los equipos peleando hasta fin de año, que haya más jugadores profesionales compitiendo, trabajo y todo eso
que trae tener más equipos en primera, pero ahora vos ves un torneo y hay 10 equipos que no juegan por nada, equipos que juegan todos los días más o que menos, juegan, tienen que jugar Copa Argentina, sí. Copa Libertadores, también el torneo, la Copa, la Supercopa. La Copa Potrero también ahora. Taza. Pero a lo que iba, el hecho de no reducir equipos cuando tenías que haberlo hecho en 2019, el propio Tapia había mencionado en una entrevista que ninguna liga seria, no en palabras de Tapia, sino más o menos lo que dijo, ninguna liga seria tenía más de 23 equipos en su primera división. Argentina en ese entonces tenía 25 y el objetivo era llegar a 23. Dice eso y en otras palabras dice como que inclusive una liga competitiva es una liga de 20 equipos, como tienen en Alemania o en Brasil o en otros países que citó ahí en la respuesta. Y al poco tiempo se suspenden los descensos, se agregan equipos y todo esto que conocemos ahora, que es una política de Tapia quizás mantener a los equipos cercanos a él, darle los gustos de que, no sé si ascender o mantenerse en lo que es hoy la Primera Nacional también, porque un equipo que está muy cercano a Tapia es Almirante Brown, y ha pasado en varias campañas ya que llegaba con chance de ascender y vos decías, sí, va a ascender porque son amigos de Tapia, bla, bla, y no ascendía. Pero que un equipo se mantenga en la segunda división sabiendo que no corre peligro su nivel de ingreso, su permanencia en ese torneo, y que quizás si un año tiene una buena campaña y lo acompaña un poco la suerte, ascender a primera después de estar un montón de tiempo en la B, es un poco lo que pregona Tapia, y no solo para ascender a primera o mantenerse en la B, sino en lo que no vemos, que mencionaba algo hoy, la B Metro, la C Metro, el Federal, y así te vas hasta la Liga del Interior y hay algún tongo seguro con algún equipo que está cercano al poder, y es un poco la forma en que también Tapia se mantiene ahí. No hay elecciones en AFA, cuando se reúne en asamblea tiene votos asegurados de gente que lo banca, y que lo banca más que nada porque no le queda otra. No sé qué pasará con muchos clubes, si en la primera división de repente se bajan 10 equipos, hay muchos que no van a estar de acuerdo porque, bueno, está bien, votamos esto. Pero ¿qué pasa? Nuestro club también corre peligro de ser de los 10 que bajan, ¿entendés? Claro, hay muchos clubes que están en la primera también por el formato sí. de 700 millones de equipos, que son, no sé, bueno, todos los que por ahí están más entongados, ficticiamente no, pero imaginariamente por la gente con el poder, que son Riestra, Barracas, en un par de años para mí Agropecuario y Camioneros también, pero hay un montón de equipos que le deben su presente de mayor movilidad. Que es el de Messi, el del del hermano Ivo. de Messi, está ahora en la C, apareció en la C. 2014 se creó eso. Apareció en la Ciudad de Bolívar, tiene 6 años de vida, o sea, nació en este 2019 que decimos, nació el club Ciudad de Bolívar con un buen inversor y hoy está jugando la B Nacional y ascendió en un torneo en el que estaban Rafaela y Olimpo también en el Federal A, que son dos clubes que, no sé, los hemos conocido mucho en primera también nosotros, o sea, también hay como una tergiversación de los valores tradicionales del fútbol, si se quiere decir, o de lo que uno aprendió del fútbol, que está totalmente intervenido ahora por lo que es el negocio. Y a la AFA le sirve que haya un montón de equipos en primera que le deben su estadía en primera al formato de AFA también. A mí me pasa un poco con esto. Me queda un poco incómoda la discusión de cómo achicamos los equipos de primera también. Porque se ve lo que también está bueno es que equipos que no llegan comúnmente puedan llegar a primera. El problema es que después los que llegan no son esos, ¿no? De hecho, el caso de Morón, que venía haciendo una gran campaña, queda afuera, y los que terminan llegando son los que tienen los inversores, ¿no? Vos tenés ascensos meteóricos de Barracas Central, Riestra, Independiente y Rivadavia, de Madryn. El año pasado casi asume el otro de Mendoza, en el que casi se iba a jugar Enzo Pérez. Como, casi, sí. Siempre el que está por llegar no es el equipo histórico de... Y con esto no romantizo a los equipos de el conurbano del ascenso que históricamente están ahí peleando, o del interior que históricamente están peleando. Lo que digo sí es que hay equipos con muchos años de historia, que implica mucha plata obviamente mantenerse en sus divisiones, y en la que se abre la posibilidad y la canilla para que lleguen a primero otros equipos. No son precisamente estos, sino son los que tienen la plata, ¿no? Sí. Recién mencionabas Agropecuario. Es Grocopatel, así en persona, es el dueño de la soja de la Argentina, pumba. Sí. Entonces, y ahí sí me meto a esto, la Asociación del Fútbol Argentino, que hoy
defiende a las asociaciones civiles, además de tener mucha fuerza obviamente en las ligas del ascenso y en clubes que son muy populares, después está bancado principalmente por inversores que tienen mucha plata. ¿Qué es esto? Que es Copatel, Independiente Rivadavia. Hablemos del caso de el último campeón de la Copa Argentina, ¿no? Sí. O si no me equivoco. El último campeón de la Copa Argentina. El presidente es Daniel Vila, que es un empresario vinculado a los medios de comunicación, dueño del Grupo América. Hoy pareja también de Pamela David, quien es una quizá también, pero lo digo porque está en Canal 2 y hace un poquito también de vocera de él. Y es el socio de José Luis Manzano. José Luis Manzano, funcionario del menemismo durante los años 90, ministro del Interior, si no me equivoco, quien ha hecho una torta de plata gigante. Si ese es el peronismo que están reivindicando, a mí no me gusta ese peronismo, lo digo yo como peronista también, ¿no? Porque después ocurre eso, es una AFA discursivamente que hacen los dedos en B, y que después los que están son esos mismos, ¿no? Si estamos en un contexto donde también discutimos el peronismo, discutamos todo. Si el que te pone la plata es Manzano, a mí no me gusta. Manzano, quien hace una semana, de la mano con Daniel Vila, adjudicaron Telefe, y hoy estaban por comprar, me parece que todos los surtidores de Shell de la Argentina. Bueno, ese es el fútbol, monopolio. Y ese es el fútbol que lleva a Villa también, ¿no? Que debería estar en Cana. Tantas veces que lo trajimos acá, 2 veces denunciada, hablando de Villa, sí, ¿no? Y encima para que termine también siendo la figura de esa Copa Argentina. Y aparte con la impunidad retiraron la denuncia. No. Es un poco esto que decía Feli, es tipo, no quiero inversiones, pero si son las tuyas, las mías sí, las banco. Después, hablemos un poquito de, también vinculado históricamente al fútbol argentino, que crece de hecho en el mismo momento donde arranca el chico. Hoy estuve chusmeando un poco la historia de Tobillino. Primero hablo un cachito de la historia de Tobillino y después me voy a lo otro. Tobillino, rosarino, persona no vinculada al fútbol, más vinculada al mundo de los caballos, la equitación. Quien se va a ir a Santiago del Estero, quien en Santiago del Estero comienza a hacer política, muy cercano al gobernador Gerardo Zamora, muy cercano a Daniel Angelici, y en el año 2014, con Grondona vivo aún, entra en el mundo de la AFA de la mano de Angelici y del PRO. 2 más 2 es 4, Angelici y el PRO es el Poder Judicial, es como Europí, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí es donde arranca el caminito de Tobillino, que va a ir generando y allanando el escenario a el 38-38, a la caída de Tinelli cuando quiere la AFA, sí. Y la cercanía ahí arranca con el presidente de Barraca Central, que va a terminar siendo, de alguna manera, si yo no me equivoco, tal vez me lo puede corregir Bencito, medio la llegada a la AFA de Tapia, sin que haya elección, ¿no? Medio que... Sí, fue como ¿cómo se decide que eso? Decidieron poner para que sea presidente de AFA, fue Tapia. Medio presidente normalizador y acá estamos. Bueno, Tobillino, ¿no? Personaje que tiene el mayor de su poder centralizado en Santiago del Estero. Santiago del Estero que desde el año 2018 en adelante comienza a construir el Madre de Ciudades, que recibe al TC2000, que recibe distintas competencias deportivas internacionales también en Santiago. Lugar que hemos ido los Pincharratas 2 veces. Sí. Nos recagamos de calor. Hermoso estadio, el Madre de Ciudades. Difícil llegar para el otro lado. Difícil. Pero bueno, y un Tobillino vinculado a no solamente Central Córdoba, que está en primera, sino al Club Atlético Mitre y el Club Güemes, que están los dos en la Primera Nacional. El presidente del Club Atlético Mitre, Guillermo Real, fue el vicepresidente segundo de la AFA hasta el mandato anterior, ¿no? Donde recolectó principalmente el peso de los clubes del ascenso para bancarlo fuerte al Chiqui. Y además es el empresario dueño de la empresa de gaseosa Seco, patrocinador de muchos clubes. De muchísimos clubes, principalmente el ascenso. Bueno, ahí empieza a haber obviamente una cercanía y cosas así. Después es esto, si la cercanía de Tobillino con Zamora, otro peronista que a mí no es el que me cierra, ¿no? Si esos son de alguna manera, ¿viste? Qué sé yo, anda complicada la cosa. Vuelvo a lo primero que quería decir, estábamos hablando de 2017, 2018, bueno, por esos años emerge con mucha fuerza la figura de
un representante de fútbol que es Cristian Bragarnik, hoy presidente, muy vinculado a Defensa y Justicia, muy vinculado a muchísimos técnicos. Y representante de muchísimos futbolistas de Argentina, más de 100. Es el dueño total. Hoy representante de Lisandro Martínez de la selección argentina, vinculado a Defensa y Justicia, y dueño del Elche de España. La selección argentina a principios de noviembre, o hace 2 semanas lo mencionamos, fue a jugar un amistoso, que creo que cobró como 14, 15 palos verdes, a Angola. Antes hizo una pequeña pretemporada en España. Adivinen en qué club. Carito, ¿te querés buscar el tweet que te mandé del Elche? El Elche. Adivinen en qué club la selección argentina del Chiqui Tapia, o la selección argentina de los campeones del mundo, de la Bububu y demás, hicieron ¿dónde? Mirá, ahí está la foto de Leo Messi con Cristian Bragarnik. No simula ni un poco. Es durísimo, es durísimo. Y encima Elche, bueno, también lo trajimos en La No Se Mancha hace un par de años, ese caso de que está atrás Bragarnik. Muchos técnicos argentinos que fueron por primera vez a Europa, Almirón, Coudet, todos de la mano de Bragarnik al Elche a hacer campañas paupérrimas y volverse. No sé qué habrá detrás de todos esos contratos, pero es sospechoso también para... Y después, por otro lado, ¿querés pasarte, preparate el videíto que te dejé de Cenital? Porque después, por otro lado, el equipo que está es Riestra, hoy... O hablando de la otra, para no hablar de Barracas y demás, equipo que hoy está en primera, ahí equipo del Bajo Flores, el Malevo, que hizo también una campaña meteórica con muchas irregularidades en el ascenso. En el ascenso a la B, me acuerdo yo, que una final creo que Flandria se suspende faltando poco porque invadieron la cancha los propios jugadores de Riestra, los suplentes. Y se armó un lío bárbaro y después se resolvió que jueguen 2 tiempos de 5 minutos, no sé qué. Asciende de Riestra a la B y ya después la historia que todos conocemos. Y después, bueno... Las patadas del vikingo Mate y todo lo que viene atrás. Riestra, equipo que pertenece directamente a Stinfale. Personaje que cuesta encontrar información de Stinfale, ¿no? Pero bueno, ahí podemos pasar un videíto. También quien fue muy cercano a Diego Armando Maradona junto a Matías Morla. Todo también, la verdad, esa es la tristeza más grande, digamos, como yo, toda la gente que está involucrada en su muerte, yo nunca tuve vínculo, y eso es algo que casi toda la gente de su entorno no puede decir, o arreglaban para darle una plata, o se sacaron una foto, o no sé qué, nosotros, o sea, mi hermana, mi mamá y yo teníamos muy claro quiénes eran esas personas desde un principio, porque el primer vínculo que ellos tienen con nosotros, tanto Stinfale como Morla, vienen a la casa de mi hermana Tigre a decirnos... Che, si nos dan una mano para poder manejar a Diego, ustedes se llevan una cometa y no sé qué. Dijimos, ¿qué? No, te equivocaste de casa, te equivocaste de persona, te equivocaste de lugar. Bueno, ahí está Dalma, hija de Diego. Ayer fue 25 de noviembre, 5 años de la muerte de Diego. Uno de los responsables que hoy está también vinculado judicialmente, tanto Matías Morla como Stinfale, a la muerte de Diego. Es quien hoy también banca fuertemente a la AFA de... a la AFA que tenemos, que me parecía importante mencionar. Yo como futbolista, como socio de estudiante en este caso, me parece que lo que hay que construir es un modelo interesante que defienda las asociaciones civiles, que no sea esto, porque después, volviendo al otro, si hay algo que no me copa lo más mínimo, es que el presidente de la Nación, Javier Milei, venga a acercarse a la historia y a la Escuela de Estudiantes de La Plata. Me parece que lo del pasillo fue interesante, me parece que de alguna manera plantea un fútbol que está mal, que es feo de ver, que molesta, que quita ganas, que en un contexto donde no queremos hacer un carajo, el fútbol nos da una alegría y esto también no la saca. Hay que construir y discutir algo que sea interesante. Y que no es la discusión de, bueno, entonces bancamos al Chiqui porque está a favor de, en el estatuto no permite las sociedades anónimas, ahí va. cuando, después vemos esto, que igual hay inversores dentro de los clubes, y que hay que construir claramente otra cosa, porque si no, claramente después van a querer intervenir la AFA, después, vemos que hoy en día se está metiendo Javier Milei ahí, en la discusión, y también vemos cómo en el hincha común cala hondo estos discursos de, que venga la SA, total es lo mismo de lo que está pasando ahora. Sí. Y no es por ahí, o sea, claramente tenemos que volver a hablar también de cómo fue que se construyeron los clubes, o sea, mismo de eso,
claramente los clubes como un espacio donde se discutía política, un espacio donde contenía a los pibes, donde también se organizaban obreros, que claramente, bueno, ese es el germen que hay dentro de la creación de los clubes argentinos y que es nada que ver de lo que está pasando ahora, porque también, no solamente el tema de los inversores, sino lo que estábamos hablando de que ahora el torneo que viene se va a llamar Mercado Libre, de que el anterior, este se llama Betson. Bueno, entra plata, pero ¿para dónde va la plata? Claro. ¿Para el fútbol femenino? No va. Para los clubes más chicos que no les baja la plata a Tapia, no va, claramente. Así que nada, creo que como hinchas y como fanáticos de fútbol tenemos como que dar estas discusiones en cada uno de nuestros espacios, en nuestros clubes y bueno, con nuestros compañeros y con todos los que nos rodea también, porque claramente va a seguir calando hondo esto de la Sociedad Anónima Deportiva y no lo queremos porque ya está pasando en Chile, ya está pasando en un montón de otros países, que una vez que entras, que permitís a la Sociedad Anónima Deportiva en tu país, es imposible después Y no salir sale bien, porque y no rompe sale el bien. tejido social también. No sale bien tampoco. Y no es solo pensar en el tema de las acciones civiles y todo eso, sino pensar en el acceso al fútbol de la gente. El año que viene no sabemos por dónde vamos a ver los partidos, no sabemos si la entrada para ver a la selección va a seguir saliendo arriba de 100 lucas una popular, cuando venga a jugar acá a La Plata va a haber menos entradas, si es que pasa eso el año que viene. Son todas luchas que hay que marcar y reflejar, porque la cuota de socio la seguís pagando, la entrada a la cancha igual, y vos vas y no te devuelven nada de calidad, lo que merece la gente de acá, de este país futbolero, te alejan un poco de todo eso. Sí, y hacer, perdón, un último hincapié en lo que vos decías, que es esto de construir, de no subirse tampoco al barco de, bueno, hay que bancar al Chiqui porque los otros son la SAD, sino de, bueno, también repensar y proponer cuál sería una alternativa a esto, que no sea ni Rampla Junior en la 4ª categoría, ni, bueno, el Barraca Festival que se arma todos los años a partir de ahora, ¿no? Un poco una alternativa que no proponga la SAD, pero que tampoco banque una AFA que es insostenible y que es ridícula también. Bien. Bueno, llegamos al final de este debate que encima podemos seguir Te odio, tirándolo. Tapia. Pero bueno, nos pasamos 3 minutos y todavía nos queda el sorteo. Así que